Citas: no te enamores de alguien que no puede corresponderte. Enamorarse de algo que no puede corresponderte puede ser doloroso y es mejor evitarlo. Por ejemplo, muchas personas tienen un apego emocional súper fuerte a cosas y objetos, pero estas cosas nunca te amarán. Cuando los pierdes, solo te causan dolor. El caos de tener abundancia de cosas solo provoca factores estresantes. Estos objetos te distraen de las personas y los momentos que realmente importan. La vida se trata de estar presente y disfrutar de las personas que hay en tu vida. No los objetos. Los objetos van y vienen. La gente tiene emociones y realmente importa. En la vida, es posible que te encuentres cuidando y amando a los demás más de lo que ellos se preocupan y aman por ti. ¿Cómo identificas cuando amas más de lo que ellos te aman? Puede ser un desafío determinar si amas a alguien más de lo que él te ama a ti, porque el amor es un tema complejo y subjetivo que dependerá de muchos factores. Creo firmemente que usted se dará cuenta de la situación en la que se encuentra y de la manera más efectiva podrá identificar con precisión lo que está sucediendo. Esto se debe a que inconscientemente estás obteniendo todos estos puntos de datos de todos estos momentos. Pasas más tiempo con esta persona de lo que crees. La gente no os ve juntos cuando estáis solos y en público. Tienes la mayor cantidad de datos para decidir. Solo sigue tu intuición. Tomará las acciones que sean mejores para usted. Es posible que no comprenda por qué se siente de cierta manera. No siempre entendemos nuestras complejas emociones. Subconscientemente encontrará el mejor resultado cuando capte las pequeñas señales y puntos de datos y tome las mejores decisiones para usted. ¿Sabes quién eres? Cuando amo, lo hago todo y amo profundamente. En las relaciones caigo rápida y profundamente. A menudo me preocupo más por los demás que ellos por mí. A menudo hago por los demás más de lo que ellos hacen por mí. Soy muy independiente. Pero también soy muy apasionada, mimosa, íntima y presente en mis relaciones. Las personas en mi vida a menudo reciben un apoyo infinito. Un sinfín de consejos y sugerencias. Comprensión infinita. Amor sin fin. Simplemente no soy muy tierno con los demás, solo con mi pareja. Mi pareja a menudo ve un lado de mí que otros tal vez no ven. Al comprender lo rápido que caigo y lo profundo que caigo. Cuanto me conecto emocionalmente con alguien, soy más susceptible a estar en este tipo de situación. Sepa quiénes son. ¿Es tu pareja un donante muy cariñoso, tierno, físico, íntimo, apasionado y romántico que te dice cuánto te aprecia y cómo se siente? Si son ellos, probablemente seas bueno. Si estás saliendo con alguien muy productivo y distante, distraído como si no te escuchara, no dediques tiempo a entenderte, no te comuniques mucho, no hagas contacto físico como tomar tu mano detrás de puertas cerradas, no tengas una relación fuerte. Comprensión de lo que es el amor, y no le muestran cómo se siente, probablemente estés en una situación difícil. Las acciones y el lenguaje corporal hablan más que las palabras. Las emociones son difíciles de cuantificar. También puedes etiquetar erróneamente la ira como tristeza, la frustración como aburrimiento, la felicidad como descontento y el amor como timidez. Cuando no esté seguro, le recomiendo afrontar la situación de frente. Mis preguntas favoritas para conocerlos incluyen: ¿qué buscas en una pareja? ¿Qué es el amor para ti? ¿Cómo te sientes por mí? Tenga conversaciones abiertas y honestas. Sí, más de una vez. Evalúe cómo pueden cambiar estas respuestas. No juzgues lo que dicen, escúchalos y usa esos datos para ver si sus palabras se alinean con sus acciones y lenguaje corporal. Las señales de que usted puede estar más involucrado en la relación que su pareja incluyen:
Haces más y te preocupas más. Estás iniciando planes para pasar más tiempo juntos. Eres más receptivo a llamadas y mensajes de texto. Muestras más tu cariño e intimidad. Priorizas y valoras más la relación. Estás más involucrado y emocional con las situaciones, mientras que el otro no muestra emociones. Muestran un lenguaje corporal negativo al cruzar los brazos, no tocarse físicamente, fruncir el ceño, enojo, negatividad, celos, comportamiento controlador, deshonestidad o ser distante. A la persona le da vergüenza estar en público contigo. A la persona le da vergüenza estar contigo y con sus amigos. Todos estos son subjetivos. Vea cómo se desarrollan en su vida. Determina si debes seguir trabajando para lograr una relación duradera en función de si la otra persona lo está intentando y en qué medida le importa. Si se preocupan por tomar acciones para fomentar la felicidad y el amor, es muy probable que sean dignos de sus esfuerzos. Es fantástico tener a aquellos que son agradecidos en tu vida. Tenga cuidado de no terminar las relaciones con personas que simplemente son tímidas y no emocionalmente inteligentes en cuanto a las relaciones. Algunas personas tienen buenas intenciones y eso es lo más importante. Pueden tomar la vida a su propio ritmo. Es posible que ambos simplemente tengan perspectivas muy diferentes. Priorice la formación de conexiones con personas que correspondan a sus sentimientos, se preocupen y apoyen mientras hace lo mismo por ellos. ¿Por qué? El amor no correspondido puede ser emocionalmente agotador. Una relación se trata de un tira y afloja, un toma y daca y un sentimiento. Cuando una persona pone demasiado y no ve lo mismo a cambio, puede que seas alguien como yo que siempre va con todo, por lo que al otro le resulta difícil competir, o puede que no estés satisfaciendo tus necesidades. Si alguien no intenta satisfacer tus necesidades, es posible que no te ame tanto como crees. Creo que todo el mundo es capaz de amar. Todos pueden poner otro primero. Todos pueden intentarlo. Cuando los demás no lo intentan, no te dicen cómo se sienten ni te demuestran que les importa, es posible que se sienta rechazado, frustrado y triste. Puede ser emocionalmente agotador cuando te preocupas tanto y haces tanto, y todo esto no es correspondido. El amor requiere tiempo y energía para crear una relación increíble. Cuando no eres apreciado o tus sentimientos no son correspondidos, puede agotarse emocionalmente. Desde otro punto de vista, si todo esto te preocupa, es posible que inconscientemente estés ejerciendo presión y estrés adicionales sobre la otra persona, lo que puede separarlos aún más. Esta es una situación difícil. Puede resultar emocionalmente agotador para ambas partes. Otros naturalmente quieren estar ahí para ti. Es posible que simplemente no tengan la capacidad para hacerlo de la manera que usted desea. Es posible que deba averiguar si esta persona se esfuerza por crecer y fomentar una relación sana, o si simplemente no les importa lo suficiente. Mantenga expectativas realistas. Trate de identificar en qué situación se encuentra. Es posible que deba hacerle a la otra persona varias preguntas para comprender quién es y cómo tienden a ser las relaciones con ella. ¿Cómo demuestran amor? Sea realista sobre el tipo de relación que tiene. ¿Es principalmente físico, emocional o se basa en un título que están juntos? Comprenda el ritmo que progresará su relación. ¿Se toman las cosas con calma o con rapidez? ¿Tienen miedo al compromiso? Trate de mantener expectativas realistas para la relación. Si la otra persona nunca hace todas esas cosas que quieres y necesitas, puede que a ambos les lleve tiempo hacer crecer estas cosas dentro de su relación. Puede que les lleve tiempo aprender lo que te gusta y aprender tu lenguaje del amor. Comprenda quiénes son y responda en consecuencia.
Si sus estándares y expectativas son altos, es posible que le lleve tiempo construir una relación en la que se satisfagan sus necesidades. Es posible que a veces experimentes decepción y frustración, pero si a la otra persona realmente le importa, harán todo lo posible para apoyarte y fomentar la felicidad. Amar lo que no te corresponde te impide encontrar el amor verdadero. Evita centrar todo tu amor en otros incapaces de corresponderte. Es posible que pierdas el tiempo con alguien que no te brinda felicidad, satisfacción ni te ayuda a ser tu mejor yo. Si es usted, puede encontrar esto en otro lugar. El verdadero amor puede ser con otra persona. A veces a la gente no le gusta que la desafíen. Pero si les importa, harán lo mejor que puedan. Intentan apoyarte. Escuchan sus deseos y necesidades. Hacen lo mejor que pueden incluso si no es el nivel de acción que desea. Cuando otros están dando lo mejor de sí y creciendo, recomiendo tener paciencia. Cuando los demás no lo intentan o no les importa cuando estás molesto, ahí es cuando debes evaluar tu situación y tomar posibles acciones. Cualquier acción que consideres mejor. Busque otras personas en su vida que le brinden, le cuiden y le apoyen. Algunas personas hacen lo mejor que pueden y te equilibran de la mejor manera. Ser muy diferente de su pareja puede generar dificultades tempranas. En una relación, la atracción física y la intimidad pueden ayudarles a comunicarse y comprender al otro, así como a fomentar una relación más estrecha. Puedes encontrarte en una relación increíble, pero a veces tus diferencias pueden requerir un poco de trabajo extra al principio. Especialmente cuando ambos hablan un lenguaje de amor diferente y tienen expectativas diferentes dentro de una relación. Cuando la relación simplemente no funciona, puede que sea el momento de ponerle fin. Pero esto lo sabrás mejor que nadie. Sigue tu intuición y busca el amor verdadero en otra parte, con alguien que te dé prioridad y disfrute del tiempo contigo para satisfacer tus deseos y necesidades. No tengas miedo de amar. Sé quién eres. Da espacio cuando otros lo necesiten. Es importante destacar que sea cercano y cariñoso si así es usted.